pueden ser modificados. No obstante, algunos abogados han argumentado que tal artículo no hace mención a las normas imperativas, sino a las supletorias. ¿Considera usted que esta... Modificar el contrato es la norma imperativa. Lo único que limita el contrato es la norma imperativa. La norma supletoria está ahí y las partes pueden, cuando quisieran, modificarla. Entonces, la lógica de quienes defienden que el artículo 62 establece la santidad de los contratos es que justamente el Estado, mediante las normas imperativas, que son aquellas que las partes, de las cuales las partes no pueden escaparse en el primer momento, ¿no es cierto? Esas no pueden modificarse a lo largo de la vida del contrato. Si fuesen las supletorias, el artículo carecería de todo sentido, ¿no? Porque diría que aquellas normas disponibles, aquellas normas respecto a las cuales yo siempre pude pactar en contra, no pueden ser modificadas a lo largo de la vida del contrato. Y la respuesta es, eso no estaría limitando de forma alguna el contrato, porque yo siempre puedo pactar en contra de eso. Si se quiere efectivamente que el Estado tenga una facultad para poder modificar los contratos, o sea, para que no haya una santidad respecto de esto, para que no sean inmutables, solamente se puede estar refiriendo a unas normas imperativas, porque son las únicas que pueden efectivamente alterarlo sin que las partes puedan remediarlo. Y para mí el espíritu del artículo 62 de la Constitución es clarísimamente ese. No se refiere a normas imperativas, mejor dicho, no se refiere a normas obligatorias. Si uno lee el artículo dice que los contratos no pueden ser modificados y no hace distingo, ¿cierto? De hecho, la norma supletoria, como es supletoria, se integra en mi concepto del contrato al momento en que deba ser ejecutada. Y si las partes requieren que la norma supletoria de ese momento sea la que firmaron el día que pactaron el contrato, pueden perfectamente modificar el contrato en ese sentido. La norma supletoria no es un problema, es disponible. La norma supletoria para lo que existe es para limitar costos de transacción, para que las partes no tengan que pactarlo todo. Es un mecanismo que simplifica la operación en el contrato porque establece una regla legal que suele ser la que las partes comúnmente pactan, pero nada impide que las partes puedan pactar algo distinto. La norma imperativa encarece los costos de transacción porque le dice a las partes que algo no se puede pactar, que algo tiene que ser de determinada manera. Entonces, si las partes tienen la voluntad de que sea distinto, eso hace que el contrato muchas veces no pueda celebrarse o la asignación de riesgo del contrato sea distinta. Cuando decimos a las partes que lo que pacten en un determinado momento en el tiempo puede ser modificado según la voluntad del legislador, lo que estamos generando es un desincentivo para la contratación, porque nadie sabe qué pasará con su contrato más adelante. Y un desincentivo para la contratación genera un problema económico inmenso. ¿Por qué genera un problema económico inmenso? Porque el contrato es el mecanismo de operación en el mercado. ¿Cómo operan los mercados? Los mercados operan mediante la transferencia de derechos de propiedad. Entonces, una persona tiene un derecho de propiedad y celebra un contrato para transferir ese derecho de propiedad a otra persona a cambio de un pago de dinero, usualmente, o a cambio de un servicio, o a cambio de otro bien. ¿Okay? ¿Por qué lo hacen? Porque ambos se están beneficiando, ¿no es cierto? Los contratos son Pareto positivos. En términos de eficiencia, ambas partes están mejor y nadie ha empeorado. ¿Por qué ambas partes están mejor? Porque yo no intercambio algo para recibir algo que vale menos para mí. Si yo compro un celular a 1.000 soles, es porque el celular vale para mí más que los 1.000 soles que entrego. De otra forma no haría el intercambio. Si ese intercambio que genera riqueza, porque yo estoy mejor con el celular que con los 1.000 soles, y el que me vendió el celular está mejor con los 1.000 soles que con el celular, se pone en una situación en donde mañana se puede decir que los celulares no se pueden vender sin garantía, o que los celulares se tienen que vender con una garantía de 2 años, o que la venta de celulares permite que se devuelvan dentro de los 6 meses y cosas de ese estilo, lo que pasará es que se desincentivará la venta de celulares y se hará más cara. Y la persona que originalmente, en un mundo de libertad, quería comprar un celular a 1.000 soles, ahora lo seguirá queriendo comprar a 1.000 soles, solo que por los riesgos que hay, le bajará el precio. ¿No es cierto? Y probablemente si le baja el precio, la persona que quería venderle el celular a 1.000 soles ya no lo pueda vender.
Entonces, al final del día, esa interpretación deviene en absurda porque le resta todo el contenido a ese artículo. Si ese artículo no existiese, lo que pasaría es lo que dicen los promotores de esa tesis. Lo que sucedería es que las normas supletorias, las partes siempre van a poder disponer sobre ellas. No le está dando ningún sentido al artículo y está distinguiendo ahí donde la ley no distingue. Sobre la base además de una premisa falsa. ¿Y cuál es esa premisa? Que el Estado estaría renunciando a su jus imperium. ¿Y por qué esa premisa es falsa? Porque el jus imperium del Estado nada tiene que ver con los contratos. El Estado tiene un rol. ¿Cuál es ese rol? Dependiendo de la ideología que uno tenga, puede variar, pero para todas está claro que es asegurar la paz social, administrar justicia, dar seguridad y tener un rol subsidiario. ¿En qué consiste ese rol subsidiario? En participar, por lo menos estoy hablando de lo que dice nuestra Constitución, en participar de aquellas actividades económicas en donde el sector privado no esté participando o esté participando insuficientemente. Esa es la excusa, por ejemplo, para que el Estado tenga hospitales y no tenga compañías de teléfono. Es la excusa para que el Estado pueda tener colegios y no pueda tener bancos, ¿no es cierto? En un caso, el Estado está participando en teoría porque el sector privado no se da abasto. En el otro no puede participar porque el sector privado se da abasto. En ninguna parte de lo que es el jus imperium del Estado, de lo que es su poder para poder cumplir sus fines, está que tenga algo que decir respecto de la contratación privada. En todo caso, ¿qué sí puede hacer el Estado? Puede fijar nuevas reglas contractuales y esas reglas se van a aplicar en adelante. Porque un aspecto fundamental para que un mercado funcione es la predictibilidad y la seguridad jurídica. En saber que los pactos que ya hice van a ser respetados. Entonces, aquí nadie le está diciendo que el Estado cree, por razones propias de sus funciones, la paz social, el rol subsidiario del Estado, la seguridad o la justicia, eventualmente establecer alguna modificación al régimen contractual que se aplicará a los contratos que se den de ese momento en adelante. Lo que no permite el artículo 60 de la Constitución es que se afecten hacia atrás. Siendo que yo voy a un mundo un poco más radical, y es que el Estado nada tiene que hacer en la contratación. El Estado no tiene por qué decir que un arrendamiento puede tener máximo 10 años. El Estado no tiene por qué prohibir un pacto comisorio. El Estado no tiene por qué decir cuándo un arrendamiento se puede resolver. Y un sinfín de cosas que no corresponden en realidad a lo que es el rol del Estado según nuestra Constitución.